Qué bueno poder estar juntos en esta mañana delante del gran Dios, alabando, honrando, exaltando su nombre y siendo nosotros entonces ese pueblo que se reúne para dar adoración al gran Dios. Antes de compartir el mensaje de la palabra del Señor en esta mañana, quiero compartirles algo con respecto a Sublime Gracia. Como es sabido para todos como iglesia, desde que inició este año, Sublime Gracia, que es la iglesia que está creciendo, naciendo en Suacha y que el Señor nos está usando para este desarrollo, se ha venido reuniendo entonces los domingos en la mañana. Hasta el año pasado los cultos eran los domingos en la tarde, pero ya este año han sido los domingos en la mañana. Y quiero compartirles como motivo de gratitud al Señor, pero también con aún un mayor motivo de oración al Señor. El Señor ha bendecido justamente allí este trabajo y este desarrollo de iglesia. El domingo pasado hubo una asistencia de 44 personas en el lugar donde se reúnen. Y eso ya está comenzando a indicar que el lugar que se había tenido destinado para reunir allí esta iglesia, pues está quedando ya muy ajustado. Estamos orando al Señor y rogando que si su voluntad es que esa asistencia continúe, ese número o aún crezca, pues hay que pensar entonces en estar en otro lugar, en trasladar a la iglesia a otro lugar donde puedan entonces tener ya las condiciones y la capacidad para poder reunirse como iglesia. Recuerden también que estamos en este año orando al Señor que Él nos confirme cada vez más si es la voluntad si es su voluntad de establecer esta iglesia de manera formal. Si es así y estamos en un proceso de evaluar las diferentes cosas que están sucediendo, si es así, entonces en el segundo semestre de este año, tanto la iglesia como el siervo que el Señor tiene allí, Henry, serán entonces establecidos como una iglesia formal. Y hasta ahora nosotros hemos estado como iglesia, como lo ordena la palabra, allí guiando, acompañando, dirigiendo todo este proceso. Pero cuando ya esta iglesia sea establecida, ya entonces seremos, por decirlo de alguna manera, como dos iglesias hermanas. Ya la iglesia continuará su camino guiada por el Señor y por su palabra, y nosotros ya acompañando como una iglesia hermana todo lo que el Señor seguirá haciendo en este lugar. Así que les invito a que oremos al Señor por todo este trabajo que se sigue desarrollando en este lugar y que el Señor se siga glorificando allí en Suacha a través de la iglesia Sublime Gracia. Habiendo dicho esto, quiero entonces invitarles a que coloquemos nuestra atención en el texto que hoy estaremos desarrollando. Recuerden que venimos con una exposición consecutiva de las Escrituras. Desde el año pasado iniciamos el libro de los Hechos y aunque tuvimos una pausa en el tiempo de fin de año e inicio de año, ya volvimos a retomar entonces este libro y nos encontramos en el capítulo número 4 del libro de los Hechos. Estamos apenas iniciando este libro y viendo lo que el Señor a través de su palabra entonces nos comunica. Pero mientras que ustedes nuevamente se ubican en el capítulo número 4, yo quiero contarles algo que sucede, un fenómeno que sucede en muchos lugares, en muchos países del mundo en el que nosotros habitamos, especialmente en Noruega, Escocia, Irlanda, Canadá, Norteamérica o Estados Unidos. Y este fenómeno es algo que pasa entre los años de junio a octubre. Y a esto se le llama la migración anádroma. Creo que de pronto no habíamos escuchado ese término. Pero lo que esto significa es que miles de peces que viven en el mar inician un viaje alrededor de 2.000 kilómetros. Es decir, si de pronto no tenemos una idea de cuánto es eso, es como ir de aquí de Bogotá a La Guajira y regresarnos. Esos son 2.000 kilómetros. Bueno, estos peces inician ese viaje y lo hacen porque
tienen como plan trazado regresar al lugar donde ellos nacieron. Y hay algo curioso que pasa en este viaje. La mayoría de estos peces no se alimentan a lo largo de todo el viaje. Este viaje dura alrededor de unos 2 meses, más o menos promedio. Y lo que hacen es sostenerse con las reservas de grasa que están en su cuerpo. Ahora, también la mayoría de estos peces hacen este viaje una sola vez en la vida y después de que llegan al lugar donde nacieron, allí mueren. Yo creo que ya ustedes saben a qué tipo de pez me estoy refiriendo, ¿cierto? Me estoy refiriendo al salmón. Este es un pez que en ese viaje de 2000 kilómetros tiene que soportar cambios muy fuertes de temperatura. Cuando sale normalmente del mar, arranca con una temperatura de unos 14 grados centígrados y cuando llega al lugar donde nació, la temperatura más o menos es de 4 grados centígrados. Además, en ese viaje tiene que sortear a muchos depredadores, entre ellos el hombre, que constantemente está pendiente de este tiempo del año para cazarlo y obviamente servirlo en su plato. Pero para librarse de muchos de estos depredadores y poder llegar a la meta final, muchos de estos peces tienen que llegar a tener la capacidad de saltar hasta 2 metros para ir río arriba, o en otras palabras, para ir contracorriente. Y justamente de eso es que quiero en esta mañana hablarles a ustedes en este mensaje, de lo que es ir contracorriente. Hoy tenemos una persona muy amada en nuestra iglesia que me sirve para dar este ejemplo y pido disculpas de antemano por hacerlo. Pero resulta que es que nosotros estamos en una sociedad donde sucede lo que le pasa a Vicente. ¿Cierto? La sociedad en la que nosotros estamos se caracteriza porque hace lo que hace Vicente. Va para donde va toda la gente. Y si nosotros no creyéramos en eso, yo quiero preguntarle a los jóvenes que están en esta mañana en este lugar. Pregunta, ¿estamos en una sociedad donde la sociedad nos arrastra? Donde especialmente la sociedad arrastra a los jóvenes y prácticamente podrían, entre comillas, excusarse diciendo que no se dieron cuenta porque fueron llevados por la sociedad. Ese es el mismo ejemplo que nosotros podríamos citar, por ejemplo, en el Transmilenio. Hemos hablado de que en el Transmilenio, cuando uno está en esas horas pico, no tiene que preocuparse por entrar a un bus. Lo entran, allá lo embuten en el bus y ni cuenta se dio. Bueno, eso pasa entonces en medio de la sociedad en la que nosotros estamos. No solamente los jóvenes, también eso podríamos decirlo con respecto a los hombres y las mujeres. La sociedad en la que estamos empuja, la sociedad en la que estamos lleva a las personas a vivir vidas que otra vez no podemos usar eso como excusa, pero podríamos decir casi que ni la planearon, simplemente terminaron viviéndola de acuerdo a lo que la misma sociedad planteó. Sin embargo, cuando nosotros vamos a lo que es la iglesia cristiana, cuando nosotros vamos a lo que es el mundo cristiano, también nosotros podemos decir que sucede casi lo mismo. Las iglesias hoy hacen parte de movimientos donde no se han preocupado por realmente pensar en si lo que están haciendo es lo bíblico o no es lo bíblico, sino que simplemente caminan como caminan el resto de las iglesias, viviendo una serie de comportamientos que van contra la escritura, pero ni siquiera se han puesto a pensar si es lo correcto o no. Es por eso que nosotros entonces debemos tener claro que cuando vamos a la escritura, una de las cosas que la palabra de Dios inmediatamente nos lleva a ser conscientes, especialmente lo veremos hoy en el capítulo 4 de Hechos, es que el Señor nos llama a vivir una vida cristiana contracorriente, en contra de lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, llámese sociedad o aún llámese iglesia misma. Quiero invitarles entonces a que ustedes comiencen a colocar su mente y su corazón a pensar con respecto a esto.
Pero antes de continuar con el tema, yo quiero que por un momento recordemos lo que hemos visto hasta aquí. Hemos avanzado poco en el libro de los Hechos, así que quiero recordar cortamente lo que hemos visto. Cuando vimos el capítulo número de Hechos, allí encontramos que mayormente se nos habló del mayor de todos los eventos, el mayor de todos los momentos que han podido suceder en esta tierra. Y es el momento en el que Cristo resucitó y dejó claro que su resurrección no fue un cuento inventado, que su resurrección fue real. Dios Padre resucitó a su Hijo y lo dio como testimonio a muchos para que no quedasen dudas de esa obra de Dios. En medio de eso, también el capítulo 1 nos habla de cómo entonces ese Jesús resucitado comisiona a sus discípulos para una gran tarea que ya venía él hablando desde los evangelios. Cuando pasamos al capítulo número 2, ¿qué vimos? Mayormente se nos habla entonces que para poder desarrollar esa tarea se necesitaba el poder del cual también Jesús había hablado, y era el poder del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, descendió sobre los primeros creyentes, sobre esos discípulos de Cristo a los que él se les presentó para no dejar duda, y reposó sobre ellos. Y causa de esto, uno de ellos, Pedro, dio su primera predicación con un gran impacto frente a muchos que le escucharon en ese momento y que fueron delante de Dios de rodillas, reconociendo su pecado y en arrepentimiento y fe hacia Cristo. Cuando llegamos al capítulo número 3 de Hechos, nos habla entonces de que ahora ese poder que había llevado entonces a predicar el evangelio con tal audacia, ahora se manifestaba en la vida de Pedro nuevamente para predicar el evangelio. El capítulo 3 nos muestra la predicación poderosa del evangelio a través de Pedro y cómo a través de esta predicación muchos creen y se arrepienten. Ahora entonces nos encontramos en el capítulo 4. Y yo quiero invitarles a que ustedes noten que cuando vamos al capítulo 4, algo cambia sustancialmente, algo cambia completamente. Y de entrada quiero decirles qué es lo que cambia. Hasta el capítulo 3, y lo voy a colocar con estos términos, hasta el capítulo 3, el libro de los Hechos, todo es color de rosa. Todo está funcionando bien o todo es algo bueno. Se cumple la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo llega, la palabra del Señor es predicada y muchos se arrepienten. ¿Qué más pedir? ¿Qué más desear para esta iglesia que estaban haciendo? Pero cuando empieza el capítulo 4, entonces inicia una serie de cantidad de cosas que colocan en exigencia a esta iglesia que nace y que hace que esta iglesia realmente tome el camino que le va a llevar a vivir una vida de allí en adelante contracorriente. Quiero entonces que hablemos ahora en este capítulo 4 del rechazo y de la oposición que surge por causa de la predicación de Pedro. Los líderes judíos habían pensado que con matar a Jesús y después inventar que él no había resucitado, sino que su cuerpo se lo habían robado y demás, con eso se había aplacado todo el movimiento cristiano. Pero estaban totalmente equivocados. Era en este momento donde estaba comenzando a tomar mucha más fuerza. Y a través de la predicación de de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, este movimiento toma mucha fuerza. ¿Ustedes recuerdan cuántos fueron los que se arrepintieron, los que creyeron en las predicaciones de Pedro? Muy bien. Estábamos hablando entonces a partir de la escritura que ya esta iglesia se componía de miles de personas. Y eso en un periodo muy corto, según
El versículo número 1 del capítulo 4 de Hechos dice: hablando ellos al pueblo, y aquí se está refiriendo específicamente a dos personas. ¿Cuáles son esas dos personas? Pedro y Juan, que es lo que nos relata el capítulo anterior, capítulo 3. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. ¿Qué encontramos entonces en estos primeros 3 versículos? Estamos encontrando que hubo personas que se ofendieron, que se incomodaron, por lo que 2 hombres, también obviamente acompañados por muchos más, estaban pregonando, estaban predicando. Y eso generó entonces que estos hombres fueran tomados y llevados a la cárcel. Pero tal fue la indignación que quienes tomaron a estos hombres y los llevaron a la cárcel no fueron los peones. Cuando un asunto no es de mucha importancia, hablemos de nuestro país, cuando en nuestro país se está persiguiendo a unos malhechores, como dirían por ahí, de baja monta, ¿a quiénes se envían para capturarlos? A la policía, a los rasos, ¿cierto? Pero cuando se quiere capturar a la cabecilla, cuando se quiere capturar al que está en la cabeza de la organización, al mandamás, ¿quién es el que se encarga de la operación? El ejército y especialmente el general, él es el que se encarga de esto. Bueno, resulta que tal fue la incomodidad que generó la predicación de Pedro con Juan y los demás, que quienes van entonces a atender esta situación no son los rasos, no son los que estaban por ahí en la calle y que les incomodó esta predicación. Dice el texto que uno de los que estuvo allí era el jefe de la guardia del templo. En el tiempo del pueblo judío, para el que estamos leyendo, había 2 personas de gran autoridad. Una, lo vamos a encontrar más adelante, era el sumo sacerdote. Y otro que estaba al mismo nivel o muy cercano a ese nivel de autoridad era el jefe de la guardia del templo. Así que entonces los hombres más importantes y prominentes habían ido a atender esta situación porque no quería que se les saliera de las manos, porque no quería que esta situación causara más revolución o un mayor rebote. Ellos sabían lo que estaban enfrentando. Ellos recordaban que había habido un Jesús que se había encargado, en palabras de ellos mismos, de alborotar al pueblo. Ahora ellos no podían permitir que eso mismo volviera a suceder. Ahora, yo quiero que dejemos un momento el texto bíblico y que pensemos por nosotros en nuestras vidas. En algún momento tú te has enfrentado a una situación de tremenda oposición. En algún momento tú has estado convencido de que lo que estás haciendo es lo correcto y por lo tanto te has enfrentado a lo que venga, a lo que tenga que enfrentarse. No estoy hablando de rebeldía. En nuestro país nosotros constantemente vemos comportamientos de personas que sin causa se oponen, quizás hasta en un sistema. Pero la pregunta es, ¿tú te has opuesto frente a una situación de la que sabes que todas las personas que están allí están equivocadas y lo que tú estás haciendo es realmente lo que es correcto? ¿Te has enfrentado a eso? Bueno, puede ser que muchos digan, no, yo no soy de los que hago ese tipo de cosas. Pero escuchen, cada vez que nosotros predicamos la palabra de Dios a un mundo que está perdido, cada vez que nosotros hablamos de Cristo y de su evangelio a las personas que están sin Cristo, estamos haciendo exactamente eso. No importa si nosotros lo estamos hablando a nuestros hijos o a nuestros esposos o esposas o padres o ya personas más lejanas, pero cada vez que nosotros estamos predicando el evangelio, estamos haciendo esto justamente. Todos, según lo que dice la escritura, van derecho a un camino de destrucción. Todos. Aquí no se cuenta de aquellos que piensan que viviendo bien van camino al cielo.
La Escritura nos dice, todo aquel que no ha creído en Cristo y que no ha ido en arrepentimiento delante de Él, reconociendo su pecado, va hacia una condenación eterna. Y no estamos hablando de que los que caminan por ese camino son 5 o 10 o 20. Estamos hablando de que son la mayoría de las personas de esta sociedad. Si decimos que este país, Colombia, está compuesta de más de 50 millones de personas, pregunta cuántos van camino hacia la condenación eterna. Lo que tendríamos que decir que obviamente mucho más de la mitad y obviamente mucho más de la tercera parte. Así que cada vez que tú estás pregonando el evangelio, aunque la mayoría van en contra del camino por el que tú vas, de la dirección en la que tú vas, cuando predicas el evangelio vas contracorriente y haciendo lo que muchos califican como estúpido, como bobo, como tonto, porque no tiene sentido pensar que unos pocos son los que tienen la razón. Sin embargo, la palabra de Dios dice que cada uno de nosotros, cuando predicamos la Escritura, estamos predicando la verdad. No estamos predicando y no estamos hablando de una verdad. De las tantas verdades, hemos pensado en escoger solo una y esa una entre muchas predicamos. Es la verdad, la única verdad, la que nosotros predicamos. Ahora, ¿qué es entonces lo que nosotros podemos seguir viendo en el texto? Dice el texto que quisieron echarle mano a estos hombres. ¿Y por qué? Porque ellos estaban hablando de Jesús. Ahora, ¿el problema cuál era? El problema antes radicaba en una sola persona, Jesús. Jesús es el que ellos quisieron tomar, controlar, llevándolo a un juicio que obviamente no fue justo y después a una cruz y a una muerte. Y con eso ellos pensaron, solucionado todo. Pero el problema al que ahora se enfrentaban ya no era a una persona, sino a un movimiento de personas, un grupo de personas que estaban hablando y predicando lo mismo que ese Jesús había enseñado. Por esa razón, entonces nos dice el texto que esto ofendió a sacerdotes. Y uno diría, bueno, se estaba hablando de Dios, se estaba hablando de la Escritura, de la que todos para ese tiempo aceptaban que era el Antiguo Testamento. ¿Por qué ofenderle esto a sacerdotes que eran los que se preocupaban por la vida espiritual del pueblo? Porque resulta que la mayoría no han comprendido realmente el mensaje correcto del Señor y están equivocados en su propio pensamiento y creen que en esa equivocación están haciendo lo correcto. ¿No es así? ¿No conoce usted personas que, y voy a colocar esta expresión entre paréntesis, juran que lo que profesan es la verdad? ¿Cuántos no hablan que, por ejemplo, la adoración a María es lo correcto? ¿Cuántos no hablan que creer que existe un Dios es estúpido y lo correcto es no creer en la existencia de un Dios? Creo que cuando nosotros hablamos con la gente que nos rodea, encontramos que hay muchas posiciones de las que muchos están convencidos que así es. Es más, personas en este lugar, en esta mañana, que creen que lo que creen es lo correcto y que lo que escuchan es lo incorrecto, pero están aquí por agradar. Pues bien, la Escritura claramente nos muestra entonces que no importa lo que la mayoría crea, lo que importa es lo que Dios ha dicho en su palabra. Uno de los grupos que se encontraban en ese lugar, además de los sacerdotes, era un grupo que el texto los llama saduceos. Y vamos a ver otro ejemplo de lo que les acabo de decir. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos era el grupo de religiosos de la época que creía que no había resurrección, que no existía la resurrección, que simplemente uno se muere como los animalitos, lo entierran y hasta ahí llegó todo. Eso creían los saduceos. Pues bien, a ellos les ofendió porque Pedro y Juan y los demás estaban predicando que Jesucristo había resucitado, que había estado en medio de ellos y que todo lo que él había pregonado era verdad. Así que ellos entonces se ofendieron por causa de lo que ellos estaban diciendo. Pero era un grupo considerado dentro del pueblo judío. Otra vez, muchas personas creyendo algo, pero lo que creían no era cierto, no era correcto.
En el siglo XVIII vivió un predicador reconocido que ha sido nombrado después de su muerte muchas veces. Y este hombre se llamó George Whitefield. Este fue un gran hombre y potente predicador de la palabra del Señor. Él, una de las cosas que lo caracterizó es que predicó al aire libre en campos, en plazas y atrayendo a miles de personas a escuchar el mensaje del evangelio. Dicen que la cantidad de personas a las que más les predicó él en un mismo momento fue a 80,000 personas, cerca de 80,000 personas. Y no había amplificación, no habían micrófonos, no habían parlantes. Pero con su voz potente fue capaz de hacerse escuchar para esta cantidad de personas. También cuentan que a lo largo de todo su ministerio predicó alrededor de 18,000 sermones. Pero ¿saben qué sucedió con él? Lo que sucedió es que a lo largo de su ministerio comprendió también lo que muchos, por gracia del Señor y por el estudio de la palabra, han comprendido. Y es que Dios es soberano en la salvación. Hoy hay una discusión enorme al interior de las iglesias. Y la discusión es, ¿el hombre participa en la salvación? Eso es lo que plantea una corriente llamada el arminianismo. Pero otra, llamada el calvinismo o la reforma, plantea de que el hombre no participa. Dios es el que decide salvarlo y él nunca lo pidió o lo buscó. Cuando este hombre, Whitefield, entendió esto, comenzó a predicar esto a lo largo de todo su ministerio. Y lo que sucedió fue que comenzó a ir en contracorriente. Porque los obispos y clérigos anglicanos de su época, lo que ellos creían era lo contrario. Y por lo tanto le prohibieron predicar en púlpitos y lo suspendieron como un clérigo itinerante. Además de esto, lo acusaron de fanático y de dividir la iglesia. Y como si fuera poco, de predicar una falsa doctrina. Pero a pesar de esto, él siguió compartiendo ese mensaje de la palabra de Dios. Y en ese momento comenzó a ser entonces acechado y estuvo varios momentos en una condición de muerte. Hicieron entonces varios intentos de asesinarlo, tanto en Inglaterra como en Escocia. Sin embargo, esto no lo detuvo y siguió predicando a miles y miles de personas. ¿Y por qué? Escuchen lo que dijo este hombre, George Whitefield. Él dijo, cuanto más se oponen, más gozo siento. Pero también él afirmó, ahora el mundo entero es mi parroquia. Creo que nosotros debemos entonces tener claro que predicar el evangelio no es algo fácil, que vivir en oposición o estar en contracorriente no es algo que sea gustoso y atractivo para muchos, pero es lo que la palabra del Señor nos presenta y es lo que nosotros vemos en este texto de Hechos capítulo número 4. Ahora, pues vamos otra vez a colocar entonces nuestra atención en este capítulo 4 de Hechos. Dice este capítulo 4, versículo número 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Predicar la palabra de Dios tal cual como ha sido revelada, sin quitarle, sin alterarle, sin hacer que diga otra cosa más que lo que ella misma revela, no es fácil, pero definitivamente vale la pena. Y uno podría decir, ¿y por qué vale la pena predicar la palabra de Dios tal cual como Dios la reveló? Por lo que dice el versículo 4. Porque cuando la palabra de Dios es predicada sin ser alterada, muchos de los que la oyen creen en ella. Ahora, yo quiero que ustedes noten algo de este versículo número 4. Las personas que creyeron no creyeron en Pedro y no creyeron en Juan o con los que estaban con él. Las personas que creyeron fue en la palabra que ellos predicaron, porque es la palabra la que tiene poder. Y por eso entonces dice el texto que más de 5,000 hombres, haciendo referencia a varones, sin contar mujeres y niños, fueron los que creyeron.
Teniendo entonces esto presente, yo quiero compartirles lo que sucede cuando nosotros entendemos que como cristianos debemos ir contracorriente. ¿Qué sucede cuando nosotros como cristianos entendemos que el mensaje que predicamos no es un mensaje que cala, que gusta, que la gente desea escuchar? En muchos momentos nosotros hemos hablado, y no es porque queramos denigrar de otras iglesias, pero la mayoría de las iglesias hoy están llenas es porque las personas que van a ese lugar van a escuchar lo que quieren oír, lo que les gusta oír, lo que hace que para ellos haya gozo, haya tranquilidad, esperanza, que les hablen bonito al oído y los hagan sentir bien. Pero esa no es la palabra de Dios. Sin con eso queriendo decir que la palabra no da esperanza, sin con eso queriendo decir que la palabra no es amor. Claro que sí, pero justamente o juntamente con esto, la palabra de Dios también confronta y nos coloca en una posición donde o creemos o rechazamos, una de dos, pero no estamos en una ambivalencia donde algunas cosas nos gustan y otras cosas no tanto, pero ahí seguimos. No, la palabra del Señor es o blanco o negro, o creo o rechazo. Entonces, ¿qué sucede cuando vamos contracorriente? Voy a compartirles 4 cosas. La primera, cuando vamos contracorriente, cuando sabemos que nuestra predicación, nuestro mensaje no es el más gustoso, la palabra del Señor nos declara, la oposición va a ser mayor. Eso es lo primero. La oposición va a ser mayor. No podemos nosotros pensar que predicamos la palabra de Dios y todo mundo va a querer entonces escuchar, oír, atender, buscarnos para ser enseñados. No, va a haber oposición. Pero lo segundo, ¿qué sucede cuando vamos contracorriente? Lo segundo que sucede según el texto es que se abre la oportunidad para mostrar a Cristo y que Él brille. Porque no se trata de nosotros, porque no se trata de lo que nosotros pensamos o decimos. Quizás a alguno le gustaría enorgullecerse de hacer creer que el mensaje bíblico es su mensaje, pero no es nuestro mensaje. Entonces se abre una gran oportunidad de mostrar a Cristo para que Él brille. Tercero, ¿qué pasa cuando nosotros seguimos contracorriente? La oposición continúa mucho más fuerte. Si hemos enfrentado oposición antes, ahora la enfrentaremos mucho más. Y cuarto, ¿qué sucede cuando vamos contracorriente? La oportunidad de que Cristo sea exaltado es todavía mayor. La oportunidad de que Cristo sea exaltado aumenta más y más. Y yo creo que cuando nosotros pensamos en estas cosas, creo que estamos dispuestos, o por lo menos un verdadero cristiano está dispuesto a eso. Porque el verdadero cristiano no está buscando su reconocimiento. El verdadero cristiano no está buscando su gloria, no está buscando ser admirado. Yo creo que eso es una de las cosas que nosotros podemos tener en mente cuando queremos ver si un predicador, evangelista, pastor o lo que sea es verdadero en su ministerio. Todo aquel que busque su propio reconocimiento, entonces está en contra de lo que la misma palabra ha enseñado. Pero todo aquel que lleve a colocar su mirada en Cristo es aquel que ha hecho las cosas conforme a la Escritura. Ahora, yo quiero que cada uno de nosotros escuche claramente. Hay una realidad que quiero que ustedes por favor la piensen. Esta realidad es la siguiente. Si tú no tienes problema para ser cristiano con las personas que te conocen, es por una de 2 razones. Y otra vez quiero pedirle que ustedes lo escuchen. Si tú no tienes problemas de ser cristiano con las personas que te conocen, con los que están a tu alrededor, es por una de 2 razones. ¿Cuáles son? La primera es porque
¿O todos son como tú? Eso significa, ¿todos son cristianos? Yo creo que queda un poco difícil creer eso. Creo que queda difícil entender de que todo mundo que me rodea es cristiano, pero eso es una posibilidad. O la otra posibilidad es porque tú eres como ellos. Una de dos. O porque todos son como tú, cristianos, o porque tú eres como ellos. Y eso es lo que nos toca que comenzar a pensar, porque la vida cristiana no es una vida cómoda, es una vida de sufrimiento, es una vida de adversidad, es una vida en la que el Señor nos ha llamado a ir en contra de lo que todo mundo camina o hacia donde va. Es la vida de contracorriente. Nuestro Señor Jesús lo dijo de esta manera. Quiero citar Mateo capítulo 10, versículos 34 al 36. Escuchen. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces, el Señor con todas estas palabras nos está llevando a comprender, ir contracorriente. Como lo dijo también en otras palabras, la Escritura es para los valientes. El reino de Dios es para los valientes que lo arrebatan. No es para los que tímidamente quieren vivir una vida cristiana pensando que viviéndola como la viven, de esa manera agradan al Señor. Veamos entonces lo primero que sucede al ir contracorriente. Les hablaba, la oposición va a ser mayor. Vive en contracorriente y vas a encontrar que la oposición va a ser cada vez mayor o va a ser mayor. Versículo número 5 del capítulo 4 del libro de los Hechos. Dice la palabra del Señor. Aconteció al día siguiente, tengan presente, los habían metido en la cárcel. Pregunta, ¿para qué dejan a unos presos de un día para otro en la cárcel? ¿Para qué? ¿Para que no sigan haciendo lo malo? Bueno, sí, está bien. Pero para algo más. Los dejan de un día para otro para ablandarlos. Para que su mente diga, hombre, sí, yo hice lo malo. Hombre, me equivoqué. No, eso está muy duro. Uno en la cárcel, pasar una noche en la cárcel, esto es lo peor. En otras palabras, los colocaron en la cárcel de un día para otro para que escarmentaran lo que era estar en la cárcel y se arrepintieran de lo que estaban haciendo. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, versículo 6, y el sumo sacerdote Anás, que les mencionaba ahora, y Caifás, aunque les aclaro algo, que para este tiempo realmente quien era el sumo sacerdote era Caifás y Anás había sido el sumo sacerdote. Y sigue diciendo el texto, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Miren qué es lo que está pasando en este momento. A estos hombres no se les pasó por la cabeza que lo que estaba sucediendo allí era que un hombre había sido sanado. No, esa no era la preocupación. Ellos no dijeron, venga, pero ¿cómo este hombre fue sanado así de un momento a otro? No. Ellos lo que dijeron es, ustedes, ¿por qué hicieron esto? ¿O con qué autoridad hicieron esto? Pero resulta que cuando comenzamos a mirar quiénes eran los que estaban delante de Juan, de Pedro y de Juan, encontramos que realmente los que estaban allí era el Sanedrín. Quienes se habían reunido para hacer un juicio contra Pedro y contra Juan era el Sanedrín. El Sanedrín era el organismo más poderoso judío para ese momento. El Sanedrín podía hacer lo que quisiera en el sentido de determinar lo que podía pasar con cada judío. Lo único que no podía hacer el Sanedrín era ordenar la muerte de alguien. Por eso el Sanedrín le tocó que acudir a Roma para crucificar a Jesús. Pero ellos lo enviaron ya con la sentencia de muerte. Ahora están entonces con Pedro y con Juan. Y está el Sanedrín delante de ellos. Pero pregunta,
¿Y cuántos eran el Sanedrín? ¿Estamos hablando de 5 personas? ¿Estamos hablando de 10 personas? El Sanedrín estaba compuesto, de acuerdo a lo que acabamos de leer, por gobernantes. Esos gobernantes, en lo que componía el Sanedrín, era alrededor de 22 hombres. 22 hombres que estaban mezclados entre fariseos y saduceos. Fariseos, los que pensaban que la salvación era por cumplimiento de la ley. Los saduceos, los que decían que ese cuento de resurrección es mentira. 22 de ellos estaban en el Sanedrín. También dice el texto que habían unos ancianos. Eran los líderes del pueblo, líderes laicos. Y se cree que estos hombres eran alrededor de 24 hombres. Además de eso estaban los escribas, que eran los expertos en el estudiar las escrituras, en el interpretar la Torá. Y estos eran también alrededor de 24 hombres. En total, ¿cuántas personas estaban delante de Juan y de Pedro? 70 personas, más el sumo sacerdote, 71. Pero además de eso, dice que estaba Anás, Anás era el sumo sacerdote, y Caifás. Este Caifás, como les mencioné, fue el que llegó a ser sumo sacerdote y era el yerno de Anás. Y dice que también estaba Juan, que investigando se cree que era el hijo de Anás, y que estaba Alejandro, se cree que era un familiar de Anás. Y dice además que todos eran familia de los sumos sacerdotes. Palabras más, palabras menos, delante de cuántos estaban Pedro y Juan. Estaba alrededor de 100 personas delante de ellos. Más o menos esta cantidad de personas. Pero no eran las personas del común, de la plaza. Eran los de la alta élite, los que se oponían a la predicación que ellos estaban teniendo. Por eso entonces el texto lo que nos dice, o la pregunta a la que ellos llegan es esta: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Nuevamente, para ellos la preocupación no era que este hombre hubiese sido curado. Era, ¿y ustedes qué están haciendo esto? ¿Quién les ha dado autoridad? Ellos les estaban diciendo, en otras palabras, nosotros hemos estudiado con los hombres de esta época más entendidos de la escritura. ¿Y ustedes con quién? ¿Quién les ha dado la autoridad para eso? ¿En nombre de quién lo han hecho? Es la misma pregunta. Cuando cada uno de nosotros va contracorriente, cuando nosotros primero queremos agradar a Dios con nuestras vidas, recuerden, vamos a encontrar oposición. Y yo quiero pedirle a usted que piense en esta pregunta en esta mañana. ¿Tú has encontrado oposición? En el ambiente y en el medio en el que tú te encuentras, y coloquémoslo aquí entre comillas, como cristiano, ¿tú has encontrado oposición? Porque recuerda que solo hay 2 opciones. O todos son como tú y por eso no tienes oposición. Y por eso con nadie tienes una discusión, un altercado, no tienes que aclarar un mensaje, la palabra, el evangelio. O tú eres como ellos. O tú pasas desapercibido y ni siquiera nadie se entera que eres un cristiano. Y por eso con nadie tienes problema. Todo mundo te acepta tal y como eres, porque te has hecho uno más de ellos. Siempre que el cristiano vaya a hacer algo, va a encontrar oposición. Ahora, después de ver lo primero, ya vimos lo que sucede cuando estamos en oposición. Ahora quiero invitarles a que veamos lo segundo que pasa cuando vamos contracorriente. Lo segundo es la oportunidad de que Cristo brille se presenta delante de nosotros. La oportunidad de que Cristo brille es lo que nosotros perseguimos y buscamos. Eso es lo que nos relatan los versículos 8 al 12. Escuchemos lo que dice la palabra de nuestro Dios en este texto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un ser que es mencionado reiterativamente en el libro de los Hechos. Y es a partir de este texto que se muestra cómo el Espíritu Santo una y otra vez está dirigiendo todo el mover de este nuevo pueblo, de esta iglesia. Y dice, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, palabras de Pedro.
puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Y vamos a hacer una pausa. Pedro pudo haber dicho la respuesta muy clara y muy sencilla. Ustedes nos están preguntando en nombre de quién nosotros hemos hecho esta sanidad. Respuesta: en nombre de Jesús. Pare de contar. Pedro hubiese podido decir: la hemos hecho en nombre de Dios. Pare de contar. Y hasta allí hubiese sido tanto una respuesta clara y correcta como una respuesta verdadera. Pero esto no es lo que hace Pedro. ¿Cómo se reconoce un verdadero hombre de Dios? Cuando lleva a todos a colocar su mirada en Cristo. Cuando lleva a todos a hacer que sus ojos estén puestos en Jesús. Versículo número 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Qué hizo Pedro? No fue por nosotros, no fue por mí, no es lo que yo pude hacer o el poder que está en mí. No se trata de mí. No se trata entonces de lo todopoderoso que yo soy. ¿De qué se trata? De que ustedes entiendan que ese Jesús que ustedes quisieron callar, ese Jesús está más vivo que nunca aquí en medio nuestro. Y es ese Jesús el que ha dado la sanidad y la salvación a este hombre. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Terminamos de leer. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Claramente el Señor Jesús aquí estaba diciendo: miren, ese Jesús que ustedes desecharon, que a ustedes no les importó, que prefirieron llevarlo a una cruz y que en una cruz muriera, ahora ese Jesús es el más importante, es la piedra principal. En la antigüedad, cuando se iba a construir una propiedad, siempre se empezaba buscando la piedra principal, la mejor piedra, la piedra más fuerte o la roca que tuviera la capacidad de soportar todo lo demás. Y sobre esa roca se hacía el resto del andamiaje de la propiedad. Bueno, Pedro les está diciendo a estos hombres: ustedes desecharon a Jesús, pero ese Jesús es el principal, es el más importante. Ese Jesús es el que ha venido ahora para estar aquí siendo la piedra principal que ustedes han quitado del medio. Voy a hacer otra pregunta en esta mañana a los jóvenes que nos acompañan hoy. Yo quiero hacer esta pregunta. ¿Podemos nosotros acaso sacar a Jesús de la ecuación de nuestras vidas? ¿Podemos nosotros acaso colocar a Jesús a un lado a nuestras vidas y decirle a él: espera, más adelante tendré que ver algo contigo, o más adelante me enseñarás lo que tengas para enseñarme? ¿Puede acaso el joven hoy decir que no necesita esa piedra angular en su vida y que su vida la puede vivir como desea y como quiere? La Escritura dice no. El Señor Jesús en este texto menciona: los que otros desecharon, a los que otros poco les dieron importancia, llegó a ser el más importante. Y es por causa de él que este cojo ha sido sanado. Es por causa de él que nosotros estamos delante de ustedes como Sanedrín y estamos hablando de ese Jesús que ha sido el Todopoderoso. Yo quiero darles un consejo, un buen consejo a los jóvenes que están hoy aquí, y es a los que principalmente esto les diríamos cala. El principal consejo es: no saquen a Jesús de sus vidas. No quiten a Jesús de sus vidas. No pretendan vivir una vida sin Jesús, creyendo que viviendo una vida sin Jesús podrán edificar una vida de la cual ustedes se sentirán orgullosos el día de mañana. No lo podrán hacer. Quitar a Cristo de sus vidas es quitar la piedra principal. Es hacer que todo lo demás sea irrisorio, que no valga la pena. Lo que vale la pena es colocar a Cristo como el centro,
como esa piedra angular, como lo dice el texto. Quiero leerlo como lo dice o como lo traduce la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice así: este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y un comentarista lo dijo de esta manera: ustedes han actuado como los constructores que rechazaron una piedra y luego resultó que esa piedra llegó a ser la piedra principal que sostiene todo el edificio. Amados jóvenes, hombres y mujeres, no cometas el error de sacar a Dios de tu vida, de vivir tu vida sin Dios. Si vives tu vida sin Dios, te estrellarás y llegarás a un entendimiento que habrás perdido el camino, habrás perdido la batalla. No habrás invertido de la manera correcta tu vida. Cristo es lo más importante. Cristo y solo Cristo. Justamente esto fue lo que dijo Pedro. Escuchemos lo que dijo Pedro otra vez en el texto que ya leímos. Por favor, escuchen estas palabras de Pedro en su segunda predicación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Él es el único. Los jóvenes piensan que tienen toda una vida por delante. Creen que no hay problema si se piensa hoy, mañana, en un mes o en unos años acerca de esa vida que está por delante. Pero definitivamente, cuando quitamos a Cristo de en medio, nos exponemos a perderlo todo. No importa si somos jóvenes, no importa si somos hombres prósperos o mujeres que tenemos buenas familias. Si quitamos a Cristo de en medio, lo perdemos todo. Pero después de haber hablado de lo segundo, quiero pedirles que ahora hablemos de lo tercero. Después de haber hablado de que cuando vamos contra corriente, se toma la oportunidad o se tiene la oportunidad de que Cristo brille, no podemos olvidarnos de la realidad que está de fondo. ¿Cuál es la realidad de fondo? Que cuando nosotros vamos contra corriente, la oposición es cada vez más fuerte. Cada vez es más fuerte. En una ocasión a mí alguien me enseñó algo que yo creo que muchos han escuchado. Y para los que no, por favor escúchenlo y guárdenlo en su corazón. Para Cristo llegar a la gloria, ¿por dónde tuvo que pasar? Tuvo que pasar por la cruz. No pretendamos ninguno de nosotros pensar que podemos llegar a la gloria sin pasar por la cruz, sin pasar por aquello que nos duele, por aquello que nos hace sentir incómodos, por aquello que nos hace vivir una vida de oposición, o en otras palabras, por aquello que nos lleva a vivir contracorriente. Nuevamente el consejo: no vayan para donde va Vicente, vayan para donde va Cristo en su palabra. Versículos 13 al versículo 18, dice la escritura: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y cuando la palabra de Dios habla de denuedo, es de esa capacidad sobrenatural, no una capacidad que estaba en ellos, sino algo que estaba por encima de ellos, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Yo creo que eso es una de las cosas más preciosas que un verdadero cristiano anhelaría, que cuando lo vean a él, no lo vean a él, sino que cuando lo vean a él, vean a Cristo. Esto fue lo que vieron las personas que estaban delante de estos hombres, porque el texto continúa diciendo: y les reconocían que habían estado con Jesús. Venga, estos tipos son diferentes. Estas mujeres son diferentes. Y la pregunta es: ¿por qué son diferentes? ¿Qué los ha hecho diferentes? ¿Por qué ellos no hacen lo que hacen todos los demás? Pues este texto nos lleva a la respuesta. Ya sé qué es lo diferente. Lo diferente es que estos hombres y estas mujeres han estado con Jesús. Por eso ellos no hacen lo que desean. Por eso ellos no hacen lo que planean. Por eso ellos no hacen lo que han considerado que es lo correcto. Por eso ellos solo hacen lo que han visto hacer a Jesús. ¿No crees que eso sería lo mejor para tu vida? Versículo 14.
Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Y uno diría, bueno, ganaron. Pedro y Juan ganaron. Ya estaba este hombre como testigo. El Antiguo Testamento, en Deuteronomio 19:15, no lo vamos a leer, pero allí decía que para poder avalar un milagro había que tener testigos. Y para avalar un milagro debía ser verificable. Eso está en Levítico capítulo 13 y 14. Y para avalar un milagro tenía que dársele la atribución a Dios de que era Él el que lo había hecho. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Después de que estos hombres vieron que este hombre cumplía con todos sus requisitos, uno diría, ganaron. Ya no va a haber más oposición. Ya ahora van a estar tranquilos, les van a dar el permiso de predicar, de ir y hablar de Cristo por doquier. Pero ¿qué continúa diciendo el texto? Versículo 15. O desde el 14, retomemos. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, y cuando uno esperaría, ellos se retiran y les dicen a Pedro y a Juan, vayan y sigan haciendo lo que están haciendo o lo que ustedes consideren que deben hacer. Dice el versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. Amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué pasa cuando tú te propones hacer la voluntad del Señor? ¿Qué pasa cuando tú no callas tu boca y no cierras tu boca para hablar de Cristo y lo que Él ha hecho? La oposición es mayor. No pienses y no pretendas entonces que el mundo se va a calmar, porque una de dos, o tú te has vuelto como ellos o ellos se han vuelto como tú. Si tú hablas y no te callas, si tú levantas la voz y eso te lleva a estar en contra de aquel que debe estar en contra, no por simplemente un acto de desobediencia o rebeldía, sino porque crees que lo que has creído es lo correcto y es lo que da vida eterna, eso levantará ampolla en muchos. Eso fue lo que sucedió con estos hombres en esa predicación. Hasta aquí todo era color de rosa. Si Hechos terminara en el capítulo 3, muchos quisieran ser cristianos. Todo estaba bien. ¿Qué problema había en ser cristianos? Pero cuando nosotros seguimos leyendo Hechos capítulo 4, nos encontramos es que esto genera oposición, genera rechazo. Y todo verdadero cristiano que quiera ser cristiano tendrá que entender que su vida cristiana la deberá vivir contracorriente. Dice entonces que en este momento, aquí, en esta parte de la historia, estos dos hombres decidieron seguir hablando de Cristo y no desmayaron, a pesar de que los intimidaron y a pesar de que los amenazaron. Yo voy a contarles algo curioso, una experiencia rápida, y lo hablo, yo sé que puede sonar ilógico, pero permítame, yo se lo digo para plantear más este punto. Tuve la experiencia, el Señor así lo quiso, que hiciera parte del tiempo en el que hubo el terremoto en Armenia. Me tocó ver cuando la tierra se movió con la fuerza que lo hizo y cómo muchas edificaciones y demás cayeron, matando a miles de personas. De hecho, vi cuando en la segunda réplica, después de que un edificio había quedado ladeado, muchos entraron al edificio buscando sobrevivientes. Y por causa de esa segunda réplica, ese edificio cayó, matando a los que estaban buscando, a los que creían que habían sobrevivido. Después de los años, cuando regreso a Armenia y recuerdo lo que era antes del terremoto y lo que es ahora, digo, lo voy a colocar entre comillas y por favor sépalo entender. Digo, qué bendición el terremoto. Ojalá viniera otro terremoto. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque a pesar de todo lo que sucedió, esa ciudad se desarrolló.
más vías, hubo mejor organización dentro de la ciudad. Muchas cosas que no se habían podido manejar cambiaron su forma y de esa forma terminé pensando en algún momento, qué bendición el terremoto, ojalá otro terremoto. ¿Por qué les digo esto? Porque el pueblo cristiano se desarrolla más y mejor cuando hay oposición. Eso pasó en el tiempo del apóstol Pedro y Pablo. Creyeron que podían callarlos con amenazarlos, con intimidarlos. Pero lo que eso provocó es que el evangelio se esparciera por muchas partes. Cuando llegó el tiempo de la reforma pasó exactamente lo mismo. Creyeron que callando a los líderes principales, entonces todo el evangelio callaría. Pero nació la reforma y hoy sigue con más fuerza predicándose esa reforma, reevangelizando a los que muchos creyeron que habían creído. La oposición continúa y no pretendas que no habrá oposición, al contrario, habrá más oposición. Pero vamos a lo cuarto y último. Después de haber hablado que la oposición continuará aún con mucha más fuerza, lo último es, esa oposición dará la oportunidad a que Cristo sea exaltado y aún mucho más y más. Y eso es lo que nosotros buscamos como realmente cristianos. Versículo 19 hasta el 22, dice la escritura, mas Pedro y Juan, después de que fueron amenazados y después de que les dijeron, si ustedes hablan les va a pasar algo peor, dice el versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron una segunda vez y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el nombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, es decir, no podía ser refutado. Como el tiempo se me ha ido, solo quiero terminar con una expresión, con un escrito de un hombre. En la Segunda Guerra Mundial hubo un predicador, teólogo, quizás conocido por algunos, llamado Dietrich Bonhoeffer, alemán. Y él escribió un libro que se tituló El costo del discipulado. Este hombre cayó bajo las manos de los nazis y especialmente de Adolf Hitler. Fue llevado a un campo de concentración y en ese campo de concentración fue humillado por causa de su fe. Pero él a nada de esto puso atención y en medio de este campo de concentración predicaba la palabra. Algo que quedó en su historia es que 2 semanas antes de que el campo de concentración en el que él estaba fuera destruido y los aliados ganaran la guerra, él fue ahorcado y murió. Pero antes de eso, escribió el libro del que les menciono, El costo del discipulado. Y en ese libro escribió lo siguiente, voy a tomar un extracto de lo que él dijo. La gracia costosa es el evangelio que debe ser buscado una y otra vez, el don que se debe pedir, la puerta a la que un hombre debe golpear. Tal gracia es costosa porque nos llama a seguir y es gracia porque nos llama a seguir a Jesucristo. Es costosa porque le cuesta al hombre su vida. Es gracia porque le da al hombre la única vida eterna. Es costosa porque condena el pecado y es gracia porque justifica al pecador. Sobre todo, es costosa porque le costó a Dios la vida de su Hijo. Vosotros fuisteis comprados a un precio y lo que ha costado a Dios no puede ser barato para nosotros. Sobre todo es gracia porque Dios no consideró a su Hijo un precio caro para pagar por nuestras vidas, sino que lo entregó por nosotros. La gracia costosa es la encarnación de Dios. Este hombre entendió lo que significaba sufrir por Cristo y no tuvo miedo a hacerlo. No tuvo miedo a tener que hacer un viaje aún mucho más largo de 2000 kilómetros como lo hacen estos peces, sin comer. Estuvo allí maltratado, pero dio su vida por Cristo, porque creyó que eso valía más la pena. El resultado de esto, de que otros crean
y que quienes predican el evangelio se afirmen en lo que han creído es más valioso que cualquier otra cosa. Por eso quiero terminar con esta pregunta en esta mañana. Si ir contra corriente genera oposición, si ir contra corriente genera aún mucho más oposición, pero también la oportunidad de que Cristo brille y la oportunidad de que Cristo sea exaltado aún más y más, ¿qué harás tú? ¿Cuál será tu decisión? ¿Qué decisión tomarás? ¿Seguirás el ejemplo de Pedro y de Juan? ¿O seguirás planteando que eres un cristiano que no tiene problema con nadie porque te has hecho uno igual a todos los demás? ¿Cuál de las dos? Yo quiero invitarte a que estés dispuesto a ir contra corriente y a pagar el precio. Eso fue lo que comenzó a hacer la iglesia primitiva a partir del capítulo 4 de Hechos. Pagó un precio muy alto con sus vidas, pero todo lo hicieron por amor a Cristo. Quiero invitarles a que sea así en cada uno de nosotros. Oremos. Padre Celestial, como tú nos has llevado a pensar desde el principio de este mensaje, estamos en medio de un mundo donde el cristianismo ha vivido acomodado, donde ser cristiano ya no significa ir en contracorriente, sino al contrario, ir de acuerdo a como el resto del mundo también va y sin problema. Pero al estudiar este capítulo 4 de los Hechos, nos encontramos que esa no es la vida tuya planeada para nosotros. Si Cristo para ir a la gloria tuvo que pasar por la cruz, no se puede esperar menos de nosotros para con nuestra propia vida. Nosotros tenemos que estar dispuestos a ir contra corriente, a proclamar tu verdad en un mundo de oposición, a hablar de aquel que es el Salvador, pero que no es el Salvador para aquellos que solamente les gusta lo bueno que Él ofrece, sino para aquellos que reconocen su pecado, aquellos que reconocen su maldad, aquellos que saben que tienen que negarse a sí mismos y tienen que tomar su propia cruz para seguir a Cristo. Yo te ruego, Padre Celestial, que quienes estamos en esta mañana, en este lugar, comprendamos que eso es lo que tú nos llamas, Señor, a vivir como cristianos. La comodidad será un dulce regalo en la eternidad. Pero mientras que estemos en este lugar, nuestra lucha, nuestra batalla y nuestro enfrentamiento será el de predicar tu palabra, la verdad de tu palabra, tal como tu palabra ha sido revelada, cueste lo que cueste. Y si eso significara nuestras propias vidas, que nosotros estemos dispuestos aún para eso, Padre Celestial. Señor, gracias entonces por tu palabra revelada y síguenos